El multimillonario desmayó al ver que su mamá mendiga era igual a su esposa. Diego, un hombre de 45 años, exitoso multimillonario y director de una de las empresas más poderosas de su ciudad, había tenido un día extenuante. Reuniones interminables, cifras deslumbrantes, decisiones que valían millones. Salió de su oficina en un rascacielos que se erguía como un coloso en medio del caos urbano. En su camino hacia el auto, el bullicio de la calle vibraba en sus oídos. Pero algo lo detuvo en seco. Una figura conocida se recortaba contra la vorágine de la ciudad. Su madre. La imagen era desgarradora. Sentada en el suelo, con ropa desgastada y un sombrero que apenas la protegía del sol ardiente, ella extendía la mano, en busca de limosnas. La opulencia de Diego contrastaba brutalmente con la pobreza visible de su madre. Al acercarse, el mundo se desmoronó en su mente. El rostro de la mujer era prácticamente un duplicado del de Valeria, su esposa, una belleza sofisticada que siempre había sido su orgullo. Las mismas facciones, los mismos ojos. Un nudo se formó en su garganta mientras su corazón latía descontrolado. «Mamá», murmuró, la incredulidad punzando en su pecho. La mujer levantó la vista y por un instante todo se detuvo. Unos ojos tristes y cansados miraron a su hijo con una mezcla de sorpresa y añoranza. La multitud seguía su curso, ajena a la escena, que dejaba a Diego en shock, incapaz de comprender. «No, esto no puede estar pasando», pensó. ¿Cómo era posible que la mujer que lo había educado durante años en la calle ahora se encontrara en esta situación? Confundido, se alejó, sintiendo la mirada de su madre en su espalda. Tenía que descubrir qué había detrás de ese inquietante parecido. Comenzó una investigación que lo llevó a rincones oscuros y secretos familiares que jamás imaginó. La vida que había construido, llena de prestigio y glamour, comenzaba a tambalearse. Diego desenterró historias de abandono, de decisiones difíciles y un pasado que parecía haber sido cuidadosamente enterrado. Mientras rumiaba sobre su madre y Valeria, surgió un rival misterioso en la sombra, un antiguo conocido que parecía tener respuestas. «¿Qué sabes tú de ellas?», le preguntó Diego, las manos temblorosas de la tensión y la ansiedad. La sonrisa cínica del hombre aumentaba su inquietud. Las revelaciones sobre la vida de su esposa y su madre comenzaban a entrelazarse en un entramado de secretos inimaginables. Con cada paso que daba, los dilemas morales se apilaban. El amor por Valeria chocaba con su deber hacia su madre. La imagen de éxito que tanto había protegido amenazaba con desvanecerse. La línea entre la lealtad a su familia y su vida perfecta se tornaba borrosa. Reflexionaba sobre la fragilidad de lo que realmente significaba tener éxito. Justo cuando creía tener una parte de la verdad, una revelación final lo alcanzó como un rayo en medio de la tormenta. Se encontró de pie, paralizado, entre su madre y Valeria. El aire estaba cargado de tensión, como si el destino estuviera suspendido en un hilo. ¿Qué pasará ahora que la verdad está a punto de salir a la luz?, se preguntó, el pecho oprimido por el miedo a lo que podría descubrir. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Diego se encontró parado, paralizado entre su madre y Valeria. La atmósfera era electrizante y cada segundo se sentía como una eternidad. Miró a su madre. Su corazón se estrujaba al ver el sufrimiento en su mirada. Luego se volvió hacia Valeria, la mujer con la que había construido su vida, quien lo observaba con confusión y temor. Justo cuando estaba a punto de hablar, un grito desgarrador resonó en la multitud. ¡Diego! Una sombra se apresuró hacia él. Un hombre de aspecto desaliñado, pero con una energía intensa. Fue como un relámpago en la tormenta. Todos los ojos se fijaron en esta figura inesperada, que interrumpía su inquietante reunión familiar. «¡Espera! ¡Necesito hablar contigo!». El hombre se detuvo justo delante de él, respirando con dificultad. La multitud murmuraba. Algunos cuchicheaban, mientras otros simplemente se detenían a observar. Diego, al borde de la desesperación, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?», preguntó Diego, su voz temblando. La ansiedad le evaporaba el aliento. «Soy Pedro, un amigo de tu madre», respondió el hombre, con los ojos fijos en Diego. «Tu madre me pidió que la ayudara. Me habló de ti, de cómo la dejaste atrás». La voz de Pedro tenía un temblor, pero sus palabras portaban la pesadez de un secreto. «¿Qué sabes de mí? ¿Qué le has hecho?». La rabia y el miedo se mezclaban en el pecho de Diego, pero algo en la mirada de Pedro lo detuvo. Había una angustia tangible en sus ojos. «Escucha, tu madre necesitaba ayuda. La encontré en la calle hace años. Ella no es lo que piensas. Hay otra verdad detrás de esto. Y Valeria, ella sabe más de lo que te imaginas». Las palabras resonaron como un eco helado. La confusión se apoderó de Diego. Los recuerdos de su madre y su infancia comenzaron a girar vorazmente en su mente. Valeria, visiblemente perturbada, preguntó: «¿Qué está pasando, Diego?». Sus ojos buscaban respuestas que él mismo no tenía. Su corazón se agolpaba en su garganta, pero la voz de Pedro lo detuvo en seco. «Tu madre no siempre fue así. La conocí antes de que tú nacieras. Y Valeria, ella tiene un papel importante en todo esto. Hay un vínculo que no conoces, una conexión que te hará cuestionar todo lo que creías». La tensión creció como un hilo a punto de romperse. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Diego quedó atrapada, mientras sus palabras se entrelazaban con el murmullo creciente de la multitud. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas, pero ella no decía nada. La confusión palpable se apoderó de la escena. No podía comprender cómo lo que había construido podía estar en la cuerda floja. En ese instante, un automóvil se detuvo abruptamente frente a ellos. La puerta se abrió y un grupo de hombres, claramente fuera de lugar, emergía con seriedad. «Diego, por fin, necesitamos hablar contigo». Las miradas se cruzaron, y Diego sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor.
¿Qué más podría salir de la sombra de su pasado? El aire estaba cargado de secretos, del sufrimiento de una madre y una verdad que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren de mí? La desesperación lo invadía. Esta vez no era solo su madre y Valeria en juego. Era toda su vida, todo lo que había creído. Todo estaba en peligro de colapsar, y mientras los hombres se acercaban, un ultimátum flotaba en el aire, amenazando con desatar la tormenta. ¿Listo para enfrentar tu pasado?, se preguntó, el corazón latiendo con fuerza, dándole una última oportunidad a una verdad que ya no podía ignorar. Diego estaba paralizado, el aire a su alrededor cargado de tensión. Los hombres que habían salido del automóvil lo rodeaban, sus rostros serios, como sombras que se cernían sobre él. El nudo en su garganta se hacía más grande. No asignaba un nombre a esa inquietud, pero su estómago se revolvía. «Diego», gritó uno de ellos, un tipo robusto, con una cicatriz en la mejilla que lo hacía parecer intimidante. «No tienes idea de lo que está en juego. Tu vida está en peligro». La multitud jadeó. Los murmullos crecieron, las voces resonaban, pero él apenas podía escuchar, centrado solo en la adrenalina que corría por sus venas. ¿Qué está pasando? La desesperación y la confusión en su voz eran palpables, pero antes de que pudiera obtener respuestas, Pedro lo interrumpió. «No les escuches, Diego. Tienes que alejarte de ellos. Esta no es solo una cuestión de tu madre o Valeria. Es mucho más profundo». La mirada colérica del hombre de la cicatriz se posó sobre Pedro. «Te dije que te mantuvieras al margen. Sabes lo que ha pasado, y no te quedes allí tratando de protegerlo». Sin embargo, lo que más golpeó a Diego no fueron sus palabras, sino la mirada furtiva de su madre, que parecía contener un secreto terrible. «Espera». Diego se adelantó, su voz temblorosa pero decidida. «¿De qué estás hablando, Pedro? ¿Qué hay tras todo esto?» La urgencia llenaba la atmósfera, como el estrés que se siente antes de una tormenta. «De una verdad que nunca te dijeron», respondió Pedro, su aliento entrecortado. «Tu madre no es quien crees. Valeria tampoco. Ellas están conectadas a un pasado peligroso. No puedes confiar en nadie». Las palabras golpearon a Diego como un rayo. La confusión se tornó en miedo, un miedo profundo que lo llenó de hielo. Todo lo que creía se estaba desmoronando ante sus ojos. La multitud observaba con interés, y algunos incluso grababan con sus teléfonos, capturando este drama que estallaba justo ahí en la plaza. Entonces, un grito desgarrador se elevó en el aire. «¡Mamá!». La figura desaliñada de Rosa, su madre, dio un paso al frente, la angustia marcando sus rasgos. «No hagas caso, Diego, por favor. Ellos vienen por algo que nunca entenderás». Las palabras flotaron como un eco en su mente. ¿Qué podía haber ocurrido en ese pasado del que ella hablaba? La inquietante conexión entre Valeria y su madre lo hacía tambalear. Diego miró a Valeria, sus ojos brillando con lágrimas, una expresión de desesperación que le desgarraba el alma. «¿Qué sabes, Valeria?». Su voz era un susurro. ¿Podría haber una verdad entre ellas que lo destruiría? De repente, uno de los hombres, el más joven del grupo, dio un paso adelante, de pronto más decidido. «Diego, escúchame. Tienes que saber que...». Pero no terminó la frase.
Un destello de luz se reflejó desde un arma brillante que se asomaba entre sus ropas, seguido de un estallido. El tiempo se detuvo. El sonido del disparo resonó en el aire, como una campana de luto. Lo que siguió fue un caos absoluto. La multitud gritó. Algunos se agacharon en terror. Otros comenzaron a correr en todas direcciones. Diego sintió que el mundo se desvanecía, y su corazón latía con fuerza, atrapado entre este nuevo horror y la confusión de las verdades desconocidas que le habían escupido como un torrente. El cuerpo de Pedro se desplomó en el suelo. El dolor y el shock cruzaron los ojos de Diego. Todo se volvía cada vez más inasible. ¿Por qué había sucedido eso? ¿Qué había detrás de ese disparo? De repente, Valeria se abalanzó hacia él, desesperada. No es lo que piensas, Diego. Tienes que confiar en mí. Pero mientras él la miraba, recordó el rostro de su madre, el dolor que había visto al principio, la conexión que Pedro había mencionado. ¿Podría haber más en juego? ¿Quién era realmente su esposa? La revelación se cierne en el aire. Las luces de sirena comenzaron a iluminar la oscuridad que se aferraba a la ciudad, mientras toda la escena se convertía en un torbellino de confusión. Diego sintió que se desmoronaba. No solo acababa de perder algo, había perdido todo lo que creía saber. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, mientras luchaba por procesar el horror que acababa de desatarse. Diego estaba paralizado, el aire a su alrededor cargado de tensión. Los hombres que habían salido del automóvil lo rodeaban, sus rostros serios, como sombras que se cernían sobre él. El nudo en su garganta crecía, mientras la gente a su alrededor comenzaba a gritar. Algunos se agachaban, otros intentaban escapar de la escena de caos. «Diego», gritó uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz prominente en la mejilla. «Tu vida está en peligro». La multitud murmuraba, los rostros llenos de confusión y miedo, pero él apenas podía escuchar. Estaba atrapado entre el horror del momento y la mezcla de emociones que invadían su mente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La desesperación se filtraba en su voz. Pero antes de que alguno pudiera responder, un grito desgarrador y lleno de angustia interrumpió el caos. «Diego, no escuches a estos hombres». Era Rosa, su madre, quien se lanzó hacia él. «No debes hacerlo, no esta vez». Los ojos de todos estaban fijos en ella, y un silencio tenso se apoderó del lugar. La mirada de Rosa era intensa, llena de dolor y miedo. Diego sintió cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la incertidumbre lo consumía. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué están amenazándome?» Rosa vaciló. «Hay cosas que no puedes saber, cosas que he hecho. Cito que confíes en mí», suplicó, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Pero Valeria, su esposa, interrumpió, pálida como un fantasma. «Diego, escúchala. No puedes creer en ella. No te olvides de lo que has construido. Ella es la razón por la que todo está en peligro». La tensión en el ambiente aumentó y un sentido de traición comenzó a surgir en él. «¿Qué sabes de ella, Valeria?», preguntó, el pulso acelerado, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. No me escuches». Valeria gritó, su voz un crescendo de desesperación. Pero Diego, atrapado entre las dos mujeres que amaba, sentía que su mente estallaba. Pedro, el hombre que había caído, era alguien que había tenido respuestas.
Ahora parecía que todo se encerraba en una espiral de locura. Tan pronto como Diego trató de procesar lo que escuchaba, un nuevo giro golpeó el aire como un trueno. Un segundo disparo resonó. Esta vez impactó en el hombre de la cicatriz, cuya expresión de determinación se transformó en una mueca de dolor. Se desplomó y sobre él un tercer hombre apareció del grupo, disparando sin compasión. Era alguien conocido, un contacto de Diego, pero ahora armado y peligroso. «Diego, no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo», gritó el hombre, guiñando un ojo y desatando una nueva ola de confusión. El tiempo pareció detenerse. Diego sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Suéltame». El caos se magnifica. Reacciones explosivas llenaban el ambiente, y la multitud comenzó a retroceder, buscando refugio ante la violencia inesperada. Las miradas se cruzaron, Valeria llena de incredulidad, Rosa desesperada, y los hombres ahora furiosos, que no parecían tener intención de rendirse. El caos se transformaba en un juego de supervivencia. Justo cuando pensaba que no podría haber más horror, un grito desgarrador perforó la atmósfera. «Diego, la verdad está a punto de salir a la luz». La voz venía de Pedro, que yacía en el suelo, incapaz de moverse. «Tu madre no es quien piensas. Ella tiene secretos que podrían arruinarlo todo». Diego sintió una sombra de terror cubrirlo. ¿Qué secretos? ¿Por qué debía su vida ser un crisol de engaños? La atmósfera se cargaba de resentimiento, y en su interior preguntas desgarradoras luchaban por salir. Enfrentando la bendición de su pasado y el horror de su presente, comprendía que nada sería igual. Las sirenas sonaban lejos mientras la multitud se dispersaba. La confusión y la traición llevaban a Diego a un abismo que nunca imaginó. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué papel jugaba Valeria en todo esto? La verdad sobre su vida se hacía cada vez más escurridiza, como un eco atrapado en su mente. ¿Listo para enfrentar la verdad?, se preguntó Diego, el corazón palpitando con fuerza mientras el caos lo envolvía. El pasado y el presente convergían, y él estaba a punto de descubrir el terrible secreto que podría cambiarlo todo de una vez por todas. Pero en medio de la tormenta, la única certeza que tenía era que su vida estaba a punto de transformarse en algo aterradoramente distinto. Diego estaba atrapado en un mar de caos. El sonido ensordecedor del pánico lo rodeaba. El aire estaba impregnado de terror y confusión. Su corazón latía con una furia desbocada, mientras sus ojos volvían entre Valeria y su madre, Rosa, cuya angustia era evidente. En ese momento, el mundo se detuvo. «Diego, escúchame. Tienes que confiar en mí», gritaba Valeria, mientras sus lágrimas caían, reflejando el horror de la situación. Pero el eco de las palabras de Pedro retumbaba en su mente. «Ella no es quien crees». Fue como si una sacudida eléctrica recorriera su cuerpo. De repente, el hombre de la cicatriz se contorsionaba en el suelo, una expresión de incredulidad marcando su rostro. «No, no puede ser», susurró, y antes de que Diego pudiera asimilarlo, el cielo se oscureció con la llegada de un nuevo peligro. Un grupo de hombres armados apareció, de la nada, avanzando como tropas hacia ellos. El caos se intensificó,
y los murmullos se transformaron en gritos. La multitud retrocedía, buscando refugio. «¡Nos están atacando!», alguien gritó, mientras el pánico se desataba como fuego en campo seco. El hombre con la cicatriz miraba aterrorizado hacia los recién llegados, y Diego sintió que la realidad se desvanecía. «Diego, ven aquí», ordenó un hombre alto, que parecía ser el líder del nuevo grupo. Su mirada era fría como acero. Diego se sintió arrastrado por un instinto de supervivencia, pero la confusión lo mantenía parado. Las palabras de Rosa, las que nunca pensó que escucharía, resonaron en su cabeza. «Hay cosas que no puedes saber, cosas que he hecho». La desesperación lo llenaba, no solo. Luchaba por entender a su madre y su esposa. Ahora la vida misma parecía desmoronarse a su alrededor. «¡No! ¡No te lo lleves!», la súplica de Rosa rompió el aire tenso. «Diego, corre, deja todo». A medida que su madre gritaba, las palabras le perforaban la mente como puñales. Diego miró a Valeria, buscando un hilo de respuesta, pero solo vio confusión. Ella retrocedió, como si la verdad le pesara demasiado. «Diego, esto no es lo que piensas. Escucha a tu madre. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte». Su voz se perdía en la agitación del momento. Pero en ese instante, un grito desgarrador rasgó el aire nuevamente. «¡Diego!». La voz era de Pedro, cuya mirada antes inquietante ahora mostraba una desesperación que lo disparó en dirección al caos. «La verdad está a punto de revelarse. Tu madre y Valeria están...». No llegó a terminar la frase. Un disparo proveniente de uno de los hombres armados cortó el aire, y Pedro se desplomó, la vida escabulléndose de su cuerpo. Todo sucedió tan rápido. Diego sintió que el tiempo se congelaba mientras miraba a Pedro caer. «¡No!», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y dolor. El impacto de la realidad lo golpeaba como el coraje de un tsunami. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos? Rosa se adelantó temblando. «Diego, tienes que saber la verdad sobre Valeria. Ella es tu hermana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de su madre lo golpearon como un trueno, desdibujando todo lo que había creído. La realidad se retorció, y el aire se volvió denso, como si el mundo lo estuviera asfixiando. Diego, paralizado, buscó entender, pero su mente daba tumbos en la oscuridad, aturdido por la revelación devastadora. La imagen de un futuro compartido se desvanecía, y frente a él había un abismo de dudas. «¿Qué estás diciendo?», susurró, incapaz de encajar las piezas. Valeria lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero su rostro estaba distante. «Diego, por favor, esto no cambia lo que siento». La confusión lo envolvía, mientras intentaba asimilarlo todo. Todo desaparecía y se fragmentaba. Los relatos de su madre, los esfuerzos de Valeria, los sacrificios invisibles. El ruido a su alrededor se desvanecía, y en su mente ya no quedaba espacio para el miedo. La verdad rondaba como un espectro, amenazante, revelando secretos que se habían mantenido ocultos por mucho tiempo. La vida que había construido se desmoronaba, arrastrando consigo sueños de amor y confianza. ¿Listo para enfrentar la verdad?, se preguntó, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Esa revelación lo había dejado en un limbo, atrapado entre dos mundos.
Todo había cambiado de golpe, y el siguiente paso se tornaba incierto. Mientras el caos continuaba girando a su alrededor, el eco de la verdad resonaba en su corazón. No solo la vida que conocía estaba en juego, sino también su identidad misma. Diego seguía paralizado, asimilando las palabras de su madre. «No puede ser», su mente gritaba, mientras una mezcla de lágrimas y desesperación llenaban sus ojos. La revelación de que Valeria era su hermana desgarraba su estabilidad. «¿Qué? ¿Eres mi hermana?», formuló en un hilo de voz. El mundo a su alrededor se desvanecía en una niebla de confusión. Pero antes de que pudiera procesar esta nueva realidad, un grito resonó en la distancia. «¡Mamá, suéltalo!». Era un chico joven, de no más de 20 años, que corría hacia ellos a través de la multitud. Su rostro, pálido por la adrenalina, parecía más decidido que asustado. Diego no lo reconocía, pero el chico no tenía ojos, sino fuego. «¡Tú!», gritó Rosa, su madre, retrocediendo como si lo conociera. «¿Qué haces aquí? No es seguro. Ella es mi madre también. No puedes llevarlo». El chico gritaba cada vez más fuerte, y el caos se intensificaba. Diego se sintió como un espectador atrapado en una tormenta, cada voz desgarrando su comprensión de la realidad. «¿Cómo que es tu madre?». Valeria entrecerró los ojos entre la incredulidad y la angustia, pero el chico no se detenía. «Escúchame, este no es el momento. Está a punto de ocurrir algo peor». Antes de que pudiera terminar, el sonido de otro disparo atravesó el aire. El chico cayó al suelo, un charco oscuro extendiéndose a su alrededor. El horror se detuvo. Diego sintió que el tiempo se paralizaba. «No», su voz se deslizó entre temores. Rosa cayó de rodillas, gritando mientras los murmullos se transformaban en gritos de terror que resonaban. Valeria se aferró a su brazo, buscando su apoyo, pero él no podía pensar en otra cosa que no fuera el chico desangrándose. «Mamá, desde hace años he buscado la verdad y todo este tiempo me han ocultado esto». Carlos, el chico, gemía, conteniendo el dolor y la confusión, y su mirada se volvió hacia Diego, cargada de desesperación. El eco del disparo reverberaba. En ese instante, Diego sintió que su vida caía en fragmentos. La revelación de que compartían a la misma madre y que él no era el único atrapado en el engaño se destilaba en su mente. Esa verdad que había sido oculta para él lo aplastaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Quién eres realmente?». «Soy tu hermano. Estás en peligro, Diego». Carlos se agarró del suelo, temblando. La conexión que sostenía a la familia, una cadena de secretos desgastada, ahora estaba en peligro de romperse por completo. Uno de los hombres armados, el que había disparado, se acercó a ellos con su arma en la mano. «No hay más tiempo para juegos. Salgan del camino». «No, no lo toquen», Valeria gritó. Fue a colocarse frente a Diego. Su voz resonaba con una determinación salvaje. Pero aquel hombre, confundido y atormentado, disparó nuevamente. El sonido del proyectil resonó y un grito desgarrador llenó el aire. Valeria cayó al suelo. Por un momento, las emociones se desvanecieron. Diego se quedó paralizado, mirando su rostro herido. La realidad se volvió un torbellino. Todo se detuvo. «Valeria, no». Diego se lanzó hacia ella, mientras las sirenas de policías empezaban a llegar, rompiendo el silencio. En un instante, su mundo se había transformado en un campo de batalla.
con sus secretos desgarrados expuestos ante todos. Cada grito retumbaba como una historia que nunca pudo imaginar, y mientras sostenía a Valeria, sintió que todo lo que creía que sabía ya no era cierto. ¿Por qué? Su mente giraba, tratando de entender lo que había perdido. Su madre, su vida perfecta, las mentiras que lo rodeaban, todo se desmoronaba. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo descontrolado. En un palacio de engaños, una verdad perversa comenzaba a salir a la luz. Sin embargo, el horror del momento lo mantenía cautivo. ¿Y si había más? ¿Qué más se ocultaba? ¿Cuánto duraría la tormenta? Diego estaba paralizado, agachado sobre el cuerpo de Valeria, que yacía en el suelo con un grito silencioso marcando la escena. El tiempo parecía haberse detenido. Podía sentir el dolor que emanaba de su herida, un dolor que atravesaba su pecho, asfixiándolo. Valeria, por favor, despierta. Su voz quebrada resonaba, mientras la desesperación se apoderaba de él. Los murmullos de la multitud ahora se convertían en ecos lejanos. Todo el mundo observaba. Algunos grababan, otros simplemente se cubrían los ojos, incapaces de mirar. Pero Diego solo podía concentrarse en Valeria. No puedo perderte. Sus manos temblorosas buscaban hacer presión sobre la herida, pero el pánico lo embargaba. No había tiempo. La sirena de la ambulancia resonaba en la distancia, pero parecía venir de un lugar lejano, como si el mundo se hubiera cerrado sobre ellos. Rosa, su madre, estaba a su lado, gritando y llorando. «Diego, tenemos que irnos. Estos hombres no se detendrán». Su voz sonaba distante, como si viniera de otro universo. Diego alzó la vista, buscando la figura del hombre armado, pero lo que vio lo paralizó aún más. «¡Mamá!», gritó, al ver a un segundo grupo de hombres entrar en la plaza. Pero no eran los mismos. Estos eran ángeles de la muerte, con trajes oscuros y miradas frías, avanzando en una línea perfecta. «¡Al suelo!», gritó uno, y la multitud se dispersó como hojas secas arrastradas por el viento. Diego se levantó, todavía sosteniendo a Valeria en sus brazos, su rostro ahora pálido y sereno. No podía dejarla. «¡No! ¡No te la lleves!», gritó al ver cómo uno de los tipos avanzaba, apuntando con su arma. «Es el momento de decidir, Diego». La voz del líder resonó, fuerte y clara. «Tú perteneces a este mundo, y tienes que elegir de qué lado estás. La verdad te ha sido oculta por mucho tiempo». El corazón de Diego latía con fuerza. ¿A qué verdad se refería? Se sentía desgarrado entre el amor por Valeria y la necesidad de escapar. No se había preparado para esto. Algo lo estaba tragando, y las imágenes de su vida se desmoronaban pieza a pieza. «Soy tu hermano, Diego. Está en juego mucho más de lo que piensas». Carlos había logrado incorporarse, todavía temblando, señalando hacia el grupo de hombres que se acercaban. «¿Qué? Carlos, no. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», Diego gritó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Todo este tiempo lo ocultaste». «No es el momento para esto», exclamó Rosa. «Déjalo, Diego. Están aquí para ponerte a prueba». De repente el hombre con la cicatriz, aún en el suelo, levantó la vista. «Tú no sabes nada sobre tu familia. Todo esto es un engaño». Su voz era un susurro entre el caos. «Tu madre sacrificó todo y... aún no entiendes la magnitud de lo que está en juego». Diego sintió que el mundo se desmoronaba.
¿Sacrificios? ¿Engaños? Una ola de confusión y desesperación lo aplastaba. Era como si de repente una cortina se hubiera levantado y todo lo que conocía se volviera un espejismo. En un giro impactante, las luces de las sirenas iluminaron el horror extendido. «¡No! ¡Ellos no!», gritó un hombre del grupo, y antes de que Diego pudiera reaccionar, un tercer disparo resonó. Valeria, que yacía en el suelo, de pronto comenzó a levantarse. Diego se quedó mirando, atónito. «¿Valeria?». Su voz era un susurro, y las piezas de la realidad comenzaron a encajar. «¿Qué acabas de hacer?». «Soy parte de esto, Diego. Nunca debí haberte dejado entrar». La mirada fría de Valeria reflejaba un mundo aparte. «Esto va más allá de nosotros. Hay alianzas que no entiendes. No soy quien crees que soy». Las palabras le dieron un golpe de gracia. ¿Quién era ella realmente? El eco de su amor, la vida que habían construido, se desvanecía en el aire pesado de la traición. Y en ese momento de revelación, todo cobró sentido y a la vez se desmoronó. Las tensiones escalaban, las emociones chocaban como un tsunami. «¿Qué hemos perdido, Valeria?», le preguntó, el miedo en su voz temblando. «Todo, Diego, todo. Pero aún no es tarde. Hay más en juego y tenemos que decidir». Un silencio expectante se apoderó del lugar. Mientras sostenía a Valeria, sintió que el tiempo se detuvo por un momento. ¿Qué haría ahora? ¿Y si todo lo que creíste era una mentira? La pregunta flotaba en el aire tenso, y hacia adelante solo habría incertidumbre. Pero en el fondo de su ser, Diego sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Diego seguía parado, sintiendo que el mundo entero se desvanecía a su alrededor. «¿Quién eres realmente?», murmuró, mirando a Valeria, que apenas podía sostener la mirada. Acababa de descubrir la conexión más devastadora de su vida, y todo se sentía como un mal sueño. La figura de su madre, Rosa, caía en la confusión más profunda, mientras el silencio se hacía pesado entre ellos. Valeria se puso de pie lentamente, las manos temblorosas. «Diego, la verdad». Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo interrumpió sus palabras. Los hombres armados que habían aparecido antes cerraban el cerco con una energía amenazante. «Salgan del camino», les ordenó el líder del grupo. Su voz era profunda y temible. La multitud se empezó a dispersar en un frenético caos. Varios comenzaron a gritar, pero Diego no podía despegar la mirada de Valeria. Las revelaciones sobre su familia habrían sido solo el comienzo de un horror aún mayor. Y entonces todo ocurrió tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Un coche negro, brillante y ominoso, apareció de la nada, frenando bruscamente a su lado. La puerta se abrió con un golpe seco, y un hombre de aspecto agresivo salió, con una mirada fiera que enviaba escalofríos a aquellos que se atrevían a cruzar su camino. «Diego», gritó el hombre. Su voz era familiar. Era su padre. Su corazón dio un vuelco. «Tienes que venir conmigo. No estás a salvo aquí». «¿Dónde has estado?». La confusión inundó su mente mientras su padre se acercaba. ¿El hombre que lo había abandonado era en realidad su salvación ahora? A su lado, Rosa estalló en lágrimas. «No, no puedes llevarlo». «Es el único modo», respondió el padre, asustado pero decidido.
Pero antes de que pudiera dar más explicaciones, los hombres armados tomaron el control de la situación. Sus armas brillaban peligrosamente bajo el sol. «No lo toquen». Diego se encontraba entre la rabia y el pánico. Su madre, ahora de rodillas, parecía estar atrapada entre el amor y el miedo. «¿Qué has hecho, papá?», fue lo único que logró articular. «Diego, escúchame. Necesito que confíes en mí. No puedo explicarlo todo aquí», insistió su padre, una desesperación palpable en su voz. Valeria observaba la escena, en shock, y una sombra de traición se cernía sobre ella como una nube oscura. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Detente! ¡Espera!». Era una voz femenina, y todos se dieron la vuelta, atónitos. Entonces, en medio de la multitud, apareció una mujer, imponente, enérgica y con una expresión que irradiaba desafío. «Soy yo, la que has estado buscando», dijo la mujer, y Diego sintió que se le caía el mundo. Era Clara, su hermana gemela que había creído desaparecida hacía años. «Los secretos están a punto de salir, y tú eres parte de esto, Diego». «¿Qué? ¡No puede ser!». Su mente estaba al borde de la locura. Nunca había oído hablar de una gemela. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque nadie quería que descubrieras la verdad. Clara avanzó. El caos a su alrededor pareció detenerse. Eres el hijo del hombre más poderoso y peligroso que existe. Todo lo que has vivido ha estado orquestado. Tus relaciones, tu amor por Valeria, todo ha sido parte de un plan más grande. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo inundaba. «¿Un plan? ¿Cuál plan?». Su voz resonaba, tensa en el aire cargado de secretos y traiciones. «Ahora no hay tiempo para explicaciones, pero si no te alejas de aquí, los costos serán más altos de lo que imaginas». El silencio volvió a llenar el ambiente mientras las palabras de Clara sacudían los cimientos de su vida. Cada emoción se intensificaba. Se estaba desmoronando todo su mundo. ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Cómo había encajado todo en esta maraña de mentiras? «Mamá, ¿es cierto?», preguntó con desesperación, mientras todos los ojos se volvían hacia Rosa. En su mirada, Diego buscaba respuestas, pero solo había lágrimas. El tiempo parecía estancarse. Un abismo de incertidumbre envolvía a todos. «¿Listo para enfrentar la verdad, Diego?». La pregunta resonó en el aire, grabada en lo más profundo de su ser. Pero ¿qué verdad estaba a punto de revelarse? Y lo más importante, ¿quién podría confiar? La tormenta apenas comenzaba, dejando en su camino un rastro de preguntas que lo consumirían. Diego seguía parado, sintiendo que el mundo entero se desvanecía a su alrededor. «¿Quién eres realmente?», murmuró, mirando a Valeria, que apenas podía sostener la mirada. Acababa de descubrir la conexión más devastadora de su vida, y todo se sentía como un mal sueño. La figura de su madre, Rosa, caía en la confusión más profunda, mientras el silencio se hacía pesado entre ellos. Valeria se puso de pie lentamente, las manos temblorosas. «Diego, la verdad». Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo interrumpió sus palabras. Los hombres armados que habían aparecido antes cerraban el cerco con una energía amenazante. «Salgan del camino», les ordenó el líder del grupo. Su voz era profunda y temible.
La multitud se empezó a dispersar en un frenético caos. Varios comenzaron a gritar, pero Diego no podía despegar la mirada de Valeria. Las revelaciones sobre su familia habrían sido solo el comienzo de un horror aún mayor, y entonces todo ocurrió tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Un coche negro brillante y ominoso apareció de la nada, frenando bruscamente a su lado. La puerta se abrió con un golpe seco y un hombre de aspecto agresivo salió, con una mirada fiera que enviaba escalofríos a aquellos que se atrevían a cruzar su camino. «¡Diego!», gritó el hombre. Su voz era familiar. Era su padre. Su corazón dio un vuelco. «Tienes que venir conmigo. No estás a salvo aquí». «¿Qué? ¿Dónde has estado?». La confusión inundó su mente mientras su padre se acercaba. El hombre que lo había abandonado ¿era en realidad su salvación ahora? A su lado, Rosa estalló en lágrimas. «No, no puedes llevarlo». «Es el único modo», respondió el padre, asustado pero decidido. Pero antes de que pudiera dar más explicaciones, los hombres armados tomaron el control de la situación. Sus armas brillaban peligrosamente bajo el sol. «¡No lo toquen!». Diego se encontraba entre la rabia y el pánico. Su madre, ahora de rodillas, parecía estar atrapada entre el amor y el miedo. «¿Qué has hecho, papá?», fue lo único que logró articular. «Diego, escúchame. Necesito que confíes en mí. No puedo explicarlo todo aquí», insistió su padre, una desesperación palpable en su voz. Valeria observaba la escena, en shock, y una sombra de traición se cernía sobre ella como una nube oscura. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Detente! ¡Espera!». Era una voz femenina, y todos se dieron la vuelta, atónitos. Entonces, en medio de la multitud, apareció una mujer, imponente, enérgica y con una expresión que irradiaba desafío. «Soy yo, la que has estado buscando», dijo la mujer, y Diego sintió que se le caía el mundo. Era Clara, su hermana gemela que había creído desaparecida hacía años. «Los secretos están a punto de salir, y tú eres parte de esto, Diego». «¿Qué? No puede ser». Su mente estaba al borde de la locura. Nunca había oído hablar de una gemela. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque nadie quería que descubrieras la verdad. Clara avanzó. El caos a su alrededor pareció detenerse. «Eres el hijo del hombre más poderoso y peligroso que existe. Todo lo que has vivido ha estado orquestado. Tus relaciones, tu amor por Valeria, todo ha sido parte de un plan más grande». «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo inundaba. «¿Un plan? ¿Cuál plan?». Su voz resonaba tensa en el aire cargado de secretos y traiciones. «Ahora no hay tiempo para explicaciones. Pero si no te alejas de aquí, los costos serán más altos de lo que imaginas». El silencio volvió a llenar el ambiente mientras las palabras de Clara sacudían los cimientos de su vida. Cada emoción se intensificaba. ¿Se estaba desmoronando todo su mundo? ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Cómo había encajado todo en esta maraña de mentiras? «Mamá, ¿es cierto?», preguntó con desesperación, mientras todos los ojos se volvían hacia Rosa. En su mirada, Diego buscaba respuestas, pero solo había lágrimas. El tiempo parecía estancarse. Un abismo de incertidumbre envolvía a todos.
¿Listo para enfrentar la verdad, Diego? La pregunta resonó en el aire, grabada en lo más profundo de su ser. ¿Pero qué verdad estaba a punto de revelarse? Y lo más importante, ¿quién podría confiar? La tormenta apenas comenzaba, dejando en su camino un rastro de preguntas que lo consumirían. Y justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Un enorme camión blindado se detuvo en la plaza, derrapando. Las puertas se abrieron, y un grupo de hombres vestidos de negro comenzaron a salir, armados hasta los dientes. «El objetivo está aquí. Asegúrense de que no escape», ordenó uno de ellos. Su voz era un rugido. Las balas comenzaron a silbar y a impactar cerca de ellos, llenando el aire de terror y confusión. «Vamos, todos adentro, ahora», gritó el padre de Diego, empujando a su hijo hacia el coche oscuro. Pero Clara, en un instante frenético, empujó a Diego hacia el otro lado. «No debes ir con él, Diego. No hace mucho que lo conoces. Él tiene otra agenda». El caos estalló. La multitud corría despavorida, los gritos resonando en sus oídos. En su interior, Diego sintió una mezcla de traición y confusión. ¿Quién era realmente su padre? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Valeria se acercó, su rostro pálido, pero decidido. «Si crees que hay una salida, yo iré contigo, Diego», dijo, apretando su mano. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un disparo surgió de la multitud. El sonido del proyectil llenó el aire y un cuerpo cayó al suelo. Era su madre, Rosa. Diego sintió que el mundo se desmoronaba. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al ver a su madre, su rostro en shock, derrapando a su lado. La sangre manaba y el tiempo parecía detenerse por completo. Un instante. Quedó en silencio. Un silencio que resonaba profundamente en él, obligándolo a mirar lo que nunca imaginó. «¿Qué has hecho?», murmuró, pero ni siquiera sabía quién lo decía. La realidad lo golpeó como un rayo, despojándolo de su sentido. La que había sido su figura materna ahora estaba formada por el caos y el dolor. Todo cambió en un instante. «Carlos, no», gritó Clara, tratando de encontrar a su hermano. Pero la confusión era aplastante. La verdad, una vez más, lo había atrapado en un juego mortal. Diego solo sabía una cosa: en medio del horror, debía decidir en quién confiar. Aunque la verdad se desmoronaba a su alrededor, una única certeza le llenaba el pecho: el destino, su destino, nunca volvería a ser el mismo. Diego sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La escena era un caos, con su madre yaciendo en el suelo, cuyas lágrimas brotaban como un manantial de dolor. La imagen de Rosa, con el rostro pálido y el brillo de la vida desvaneciéndose, lo atravesó como un cuchillo afilado. No podía dejar que este fuera su final. No podía. «Mamá, no», susurró, sus manos temblorosas buscando contacto, tratando de empujar la vida de vuelta a su madre. Pero su corazón palpitaba en un frenético ritmo, como si supiera que el tiempo se escapaba. Los gritos y la confusión a su alrededor se desdibujaban como un ecosistema que luchaba por sobrevivir en medio del desastre. «Rosa, ¿qué haces? Tienes que quedarte aquí». «Valeria», gritaba, pero no sabía si las palabras tenían sentido.
si valían algo en este momento. Las figuras de los hombres armados avanzaban, presionando para llevarse lo que quedaba de él. «Aléjate de ella. No puedes hacerle esto». Valeria, enfurecida, se lanzó hacia ese grupo, mientras sus ojos ardían con rabia y temor. Pero Diego sabía que era un suicidio. Todo colapsaba, y no podía permitir que ella fuera arrastrada a esto. «Diego, aquí». La voz de Clara desentonó en el aire, envolviéndolo como un remanso de esperanza. «Tienes que venir conmigo. Es la única forma de escapar de esto». Podía ver la chispa en su mirada, el peligro inminente pisándoles los talones. En un instante, la decisión se tornó claro y apremiante. Tenía que elegir. Y mientras daba un paso hacia Clara, el eco de una sirena se escuchó en la distancia, como un faro que prometía criminalizar lo absurdo que ocurría. «Vamos, ahora», gritó su padre, extendiendo una mano. «No puedo dejar a mamá». La desesperación punzaba en su voz, como una espina que no podía arrancarse. La imagen de Rosa con el rostro ensangrentado lo atormentaba. Podía sentir el mundo volviéndose aún más gris. La expectación era insoportable. «Diego, piénsalo. Ellos no te dejarán ir. Y si te quedas aquí, serás parte del juego que ni entiendes». Clara insistía. Sus ojos ardían con la verdad que él aún no podía ver. En el súbito silencio que siguió, el tiempo se estiró. Las decisiones quedaron colgando, como hojas en un árbol. Los hombres armados avanzaban, y la multitud crujía, cada paso resonando como una campana de luto. Diego, asustado, miró a su madre, a Valeria. El amor y el miedo entrelazados, y al mismo tiempo el deber hacia su familia se alzaba. «No puedo dejarlas». El grito salió de su pecho, retumbando en el aire. «Corre, Diego, sal de aquí». La voz de Rosa hizo eco en su mente, empujándolo hacia adelante. «Diego», susurró Valeria, lágrimas surcando su rostro. «Encuentra la verdad. No te olvides de nosotros». Y con eso, con esos últimos ecos de amor en el aire, dio un paso decidido hacia Clara. Su padre le dio la mano, y juntos corrieron hacia el vehículo mientras la multitud se dispersaba. En ese momento, supo que no podía aferrarse al pasado, pero también sabía que nunca olvidaría. El tiempo se aceleró, y en cuanto el coche arrancó, Diego miró hacia atrás. Rosa, Valeria y el espiral de secretos se desvanecían en la distancia. La señal de la vida que había conocido saltaba tras las esquinas de recuerdos, y lo que quedaba era el eco de la verdad. Lo que el futuro traía se convirtió en un misterio. El corazón le latía desbocado. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero una cosa era clara: el pasado lo perseguiría, pero de alguna manera estaba listo para enfrentarlo. Mientras se alejaban, las luces del exterior brillaban con intensidad. Diego se dio cuenta de que la tormenta no había hecho más que comenzar, y la verdad a la que no podría escapar lo aguardaba en cada esquina. Así que, querido lector, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es tu oportunidad de unirte a esta montaña rusa emocional. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y apoyar la comunidad. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. No esperes ni un segundo más para hacerlo.